Muy bien, de acuerdo a la lista, yo ya tengo verificado la lista y de acuerdo a la lista que tengo acá, vamos a empezar a tomarles oral. Y en el oral, pues yo necesito las notas. Ustedes saben que yo no dejo tarea. Muy bien. Y las notas hoy día saco 3, 4, 5 notas hoy día. Simplemente con la participación de ustedes. Entonces, empiezo con la señorita Akane Monteverde. ¿Cuál es la ubicación del territorio peruano? ¿Dónde se ubica el territorio peruano? A ver, Akane. ¿Dónde? América del Sur. En América del Sur. Excelente. Acá está, mira, acá está Perú, América del Sur. ¿Cuáles son los 5 paralelos más importantes del planisferio? Para Camila, Egusquiza Camila. Sí, Miss. ¿Cuáles son los 5 paralelos más importantes del planisferio? Muy bien, pasamos a Ariana. Habla. Los 5 serían Círculo Polar Ártico, Trópico de Cáncer, Ecuador Terrestre, Trópico de Capricornio y Círculo Antártico. Excelente, muy bien. Perdón, Vilches, Ramis. sí, Vilches Samir. Tú eres nuevo, ¿no, hijo? Sí, Miss. Muy bien, tú recién has integrado muy Desde ayer. bien. Desde ayer. Correcto, no hay problema. Después participas tú, muy bien. Farro, muy bien, acaba de hablar la señorita Farro, muy bien. La ubicación del Perú, muy bien. Ya sabemos, su otra compañera Monteverde dijo que América del Sur. Muy bien. ¿Cuáles eran los paralelos más importantes? Eran pues los 5 paralelos que acaba de mencionar su compañera, ¿no? El círculo polar ártico, acá está, el círculo polar ártico, donde te estoy señalando, el trópico de Cáncer, la línea ecuatorial y el trópico de Capricornio. Y en esta parte pues está, ¿no?, el círculo polar antártico, ¿correcto? Entonces ya tenemos los 5 paralelos. Muy bien. Rosa Torres. No hay problema, hija, sí, se escucha bulla, correcto, excelente, muy bien. Y acá, ¿cómo se llama el trazo? El meridiano de Greenwich. El meridiano de Greenwich. Entonces, ¿cuántos hemisferios tenemos? A ver, señorita, ¿quién? A ver, Quijano, ¿cuántos hemisferios tiene nuestro planeta? ¿Cuántos hemisferios tiene? ¿Voluntario? ¿Tiene 2? 2. Podría ser, a Hemisferio. ver, Ariana Roldán. ¿Me puede decir? ¿Cuántos? 3. ¿Ya? Por ahí. Por ahí. 5. 4, Miss, 4. 4 salió. Muy bien, 4. Excelente. Daira Chupano. Muy bien. Ya. 4 hemisferios, sí. Hemisferio norte, hemisferio sur, hemisferio este, hemisferio oeste, ¿ya? Tiene también otros nombres, ¿no? Occidental, oriental, meridional, etc. Muy bien. Entonces, en esta parte que es el puntero, es hemisferio septentrional, boreal o norte. En esta parte del puntero que estamos hablando es hemisferio austral, meridional o sur. En esta parte que está el puntero, él es hemisferio oriental, porque somos oriental, ¿ya? Este. Y para este lado que estamos nosotros, América, es occidental
oeste. Correcto, muy bien. Ahora pasamos a Ramos, Ruiz, José Paulo. ¿Cuáles son los puntos extremos del Perú? ¿Cuáles son los puntos extremos del Perú? José Paulo, Ramos, Ruiz. José Paulo se quedó dormido. No, Muy bien. Ya sé quién lo va a salvar. Emanuel Gomero. ¿Cuáles son los puntos extremos del Perú? Los puntos extremos. A ver, trabajamos con esto. Los puntos extremos. Miss, ¿puedo decirlo yo? ¿Ya? A ver. Son 4 puntos extremos. ¿Cuáles son, Gomero? A ver. Víctor Malma. Sí. Sí, Miss. 4 puntos extremos. ¿Se acuerdan? El punto más septentrional en esta parte que estamos señalando. Miss, ya sé cuáles son los puntos. Dime, Ariana. Aunque no sé si estoy segura, punto norte, oeste, este y sudeste. Correcto, esos son los puntos. ¿Se acuerdan que íbamos a trazarlo así? ¿No? El punto más septentrional, el río Putumayo. ¿Se acuerdan que estaba acá? ¿No? Acá el punto más septentrional. Que aquí en Madre de Dios, el río Gea. ¿Se acuerdan del punto más Gea? Acá, por Madre de Dios, el punto más oriental. El punto más sur. ¿Se acuerdan del hito número 1 de la Concordia? Estaba en Tacna, ¿ya? El punto más al sur o meridional. El punto más oeste, como dice su compañerita, oeste, acá, Punta Balcones, en esta parte que está en Piura. Son los 4 puntos más importantes del territorio peruano. Correcto, muy bien, Rosa Torres Pedraza. Excelente, muy bien. Con tal que me digan norte, sur, este, oeste, excelente, Miss, muy bien. ¿Cuál Miss, era? A ver. quien dijo los puntos fue Ariana Roldán. Sí, no, me Roldán está Parra. escribiendo por el chat, mi amor. Ah, ya. Excelente, Ok. sí, hija mía. No, no hay problema. Muy bien, a ver, Laura Sánchez, ¿cuál es el punto más alto del Perú? Eso también dejamos, me imagino que ustedes tienen un resumen. ¿Cuál es el punto más alto del Perú? Muy bien, Sebastián Pachas. ¿Cuál es el punto más alto del Perú? El pico más alto. Miss, yo no estuve la clase pasada. Muy bien, pero había video, ¿no? Hay que revisar siempre, hijo, no hay problema. A ver, Gianfranco, el pico más alto del Perú, acá está, en Huaraz, en Ancash. No, no me acuerdo, Miss, no lo tengo apuntado eso. Muy bien, a ver, vamos a hablar a ver quién es la respuesta. Rosa Torres Pedraza, excelente, muy bien. El Huascarán, Daira Quijano, el Huascarán, correcto, muy bien. ¿Ya? Era el punto más alto. ¿Y cuál era el punto más bajo? El punto más bajo del Perú. A ver, Samir no. Matías Alcántara, Fabián Villanueva. Depresión de Sechura. Por ahí, correcto, muy bien, depresión de Bayobar, ¿ya? Depresión de Bayobar, ¿se acuerdan que estaba en Piura? ¿Ya? Miss, ¿cómo se Bayobar. dice? Exacto. ¿Y cuál era la cordillera más importante de Perú? A ver, Francesco. Andes. La cordillera de los Andes, muy bien. La cordillera de los Andes. Odalis, muy bien, Odalis. ¿Cuál era el río más largo del Perú? No me acuerdo. Odalis. ¿Cuál era el río? ¿Miss el Amazonas?
Solo del Perú, porque Amazonas es a nivel mundial. Ucayali. Ucayali, correcto, Ucayali. muy bien, Ucayali, muy bien. Luana, etcétera, y compañía. Muy bien, excelente. Entonces, así vamos hablando acerca de que voy llenando las notas acá. A ver, Nigro Gutiérrez Luis, ¿ya? Nigro Gutiérrez Luis, ya sabemos el pico más alto, el punto más bajo, ya sabemos los puntos extremos, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, la cordillera más importante. ¿Cuál es el lago más alto y navegable del mundo? ¿Cuál es el lago más alto y navegable del mundo? Titicaca. El lago Titicaca. Mi José Pablo Ramos Ruiz. Excelente, muy bien. Rebolledo, Luana también. Correcto, excelente, muy bien. Y así, entonces son los puntos extremos. Acá, por ejemplo, ¿cuál es el departamento más grande? A ver, ¿para quién? ¿Cuál? Por ejemplo, Gianfranco, ¿cuál es el departamento más grande? Mis, yo lo puedo decir. José Lorito, Pablo Ya. Ramos Ruiz. Loreto. Loreto. Loreto, Miss. Loreto. Loreto, muy bien. Miss, ya lo Loreto, respondió, pero. Víctor, Malma, etcétera, y compañía, Loreto. ¿Y cuál es la región más chiquita del Perú? Tumbes. Tumbes. Tumbes, mis Tumbes, 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 Miss. Tumbes, Miss, Tumbes. Sí, Mi mis Huancavelica. Huancavelica. ¿Segurísimo? Tacna. No, está en Lima. La región más chiquita es Callao, ¿se acuerdan? Callao, ¿ya? Sí, no le he dicho departamento, le he dicho región, ¿ya? Entonces, cuando es región Callao está aquí en Lima, ¿ya? El más chiquito. Muy bien. Así empezamos, pues, mira, ya tengo notas de sus compañeros. Por ejemplo, Luana ya tiene como 5 notas, ¿no? Y así. Por ejemplo, también es otra compañera y así van llenando sus notas, ¿sí? Entonces no tengo la necesidad de dejar tarea. Entonces nuestro tema de hoy es, acá dice, límites fronterizos. O sea, vamos a hablar acerca de las fronteras y de los límites del territorio peruano. Como ya sabemos dónde se localiza, ¿no? Ya sabemos cuáles son los puntos extremos y ahora pues pasamos a hablar acerca de sus límites, también sus fronteras. Bien, entonces acá dice límites puede ser un accidente geográfico y fronteras pues se refiere a algo concreto, ¿no? Eso nos dice acerca de qué, de nuestro territorio peruano. Acá está. Esto es, ahí está, muy bien, el territorio peruano, muy bien, con los 24 departamentos, muy bien, y su límite y las fronteras. ¿Qué dice la frontera? A ver acá, empieza a leer, a ver, Medrano Cruz, ¿dónde dice frontera? Se refiere a una región. Es la noción que tiene del espacio y se encuentra a ambos lados de la línea limítrofe. Limítrofe, correcto, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, esta era nuestra frontera y a la vez límite en estas rayitas, ¿no? Nuestra frontera con Ecuador y acá están los límites, ¿no? Esto es nuestro espacio y el espacio de Ecuador. Entonces, ¿qué es la frontera? Es una línea de demarcación entre dos o más países, ¿correcto? Y sirve como barrera, ¿no? Ustedes ven acá, sirve como por ejemplo como barrera para poder, ¿qué cosa? ¿No? Sirve como barrera para poder demarcar, ¿no? Donde el espacio, ¿no? Para protegernos de qué? De otros países. Frente, ¿no? De otros países, nuestros vecinos. ¿Quién es nuestro vecino acá? Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Esas son nuestras fronteras, ¿correcto? Nuestros vecinos. ¿Qué es una frontera? Es una línea de demarcación entre dos o más países que nos va a servir como una barrera
o espacio de protección de un país frente a sus vecinos. Eso es la frontera. ¿Y qué son los límites? A ver, participación de su compañero Flores Loaiza Edwin. Solamente leerlo. Edwin. Límites. ¿Lo puedo leer yo, Manja? Manja, correcto, ya Manja. Ariana, punto para ti, Gianfranco también. Vamos a dar la oportunidad a Manja. El límite está ligado a una concepción precisa, lineal y perfectamente definida en el terreno. Se da mediante hitos, los que son definidos a través de tratados limítrofes. Correcto, excelente, muy bien, Manja. Muy bien, entonces, frontera con límites serán iguales, no, ¿no? Muy bien, y por lo tanto pasamos aquí. ¿Ya? ¿Qué es un hito? Porque dice que acá, por ejemplo, cuando habla de el límite está ligado a una concepción precisa, lineal y perfectamente definida en el terreno, ¿no? En el terreno se da mediante hitos, ¿no? Hitos, un lugar, o sea, vamos a colocar. Y los que son definidos a través de tratados limítrofes. Entonces, yo necesito, ¿qué cosa? Necesito, pues, ¿qué cosa es un hito? Y por lo tanto, a ver, vamos a ver qué es un hito. Muy bien. A ver, voluntario para leerlo, le digo. Silvana Uiwa. Silvana Uiwa. ¿Puedo leerlo yo? Sí, lo puedo leer yo. Bien, yo lo puedo leer. Yo lo puedo leer yo. Tan farro. Yo lo puedo leer. Tan farro, pues. Ya, vamos a ver a la mujercita leído. de... Ya, sí hay varios. A ver, Farro. Miss. Léelo, hija. ¿Qué es el hito? ¿Qué es un hito? Son columnas piramidales de 1,50 metros aproximadamente. En la base presenta un ancho de 40 centímetros y la parte superior 20 centímetros. En uno de los lados se anotan los datos que permitan identificar la posición. Excelente, muy bien. ¿Qué dice? Muy bien, nos habla acerca de lo que es un hito. Acá está. Esta imagen que ustedes observan aquí, este es un hito. ¿Ya? Mira, a base de que le han puesto aproximadamente, mide ¿cuánto? 1.50 metros aproximadamente. Su base ¿cuánto mide? ¿No? Su ancho y su base ¿cuánto mide? ¿No? Su ancho está 40 y 20 centímetros. Entonces, ¿se coloca dónde? En el borde de quién? De, por ejemplo, en este lado, ¿no? Puede ser en esta parte, puede ser todo el contorno, todo el perímetro del territorio peruano está demarcado. Es como, por ejemplo, en nuestra casa. ¿Cuál sería el hito? Muy bien, tenemos la vereda por donde que todos caminan. A raíz de donde que está puesta nuestra puerta, de ahí otras personas ya no pueden ingresar porque es su propia propiedad. Entonces, igual, el territorio peruano es nuestra propiedad, nuestros vecinos sin nuestro permiso no pueden ingresar. ¿Ya? Hay una puerta, hay un permiso para, como se dice, si yo vengo de Ecuador, ¿no? Tengo un permiso para poder ingresar y para eso existen cosas, el famoso DNI o los pasaportes, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, ese es un hito, ¿ya? Esta, mira, ¿ven? Con sus cadenitas que están puestos bien resguardados. Tipos de frontera. Ya sabemos que las fronteras son unas líneas demarcadas, ¿no? Ahora, tipos de fronteras. Tenemos dos tipos de fronteras. A ver. Desde el punto de vista de la percepción geopolítica, tenemos, por ejemplo, este tipo de fronteras. Fronteras muertas, vivas, mojadas, secas, frías, calientes, beligerantes y amigables. Es de acuerdo desde el punto de vista de la percepción geopolítica.
Y por lo tanto me va a leer, a ver, ¿quién era? José Paulo creo que iba a leerlo. Ya, Miss. ¿Ya? Léelo todo. Ya. Muertas. Escasa actividad humana, por ejemplo, los glaciares. Vivas. Intensa actividad humana. Mojadas. Igual situación socioeconómica es igual. Perú y Bolivia. Secas. Variación de raza, cultura, idioma, Perú y Brasil. Frías. Cuando las relaciones de los países son nulas. Calientes. Se dan incidentes fronterizos. Perú, Ecuador. Beligerantes. Problemas fronterizos. Puede darse una guerra. Amigables. Inversa a las frías. Muy bien, excelente. Muertas, dice ver, fronteras muertas, ¿no? Escasa actividad humana, o sea que no hay mucha población. Por ejemplo, son los glaciares, ¿no? En esta parte, por ejemplo, en el Perú, donde no viven las personas, en la cordillera llamada, por ejemplo, en la cordillera Blanca, ¿no? En la parte alta, por ejemplo, donde que hay, está el Nevado de Huáscara, ya no hay actividades como por ejemplo, ¿no? Del hombre. Y por lo tanto, acá en el Perú, por ejemplo, las fronteras muertas, ¿no? Estarían, por ejemplo, en Chile, donde que hay, por ejemplo, un poquito de hielo, hace más frío, y con Argentina, que ya no nos pertenece, está más lejos, ¿no? Entonces, esos son los glaciares, ¿no? No hay personas que viven en ese lugar. Vivas, intensa actividad humana. Fronteras vivas donde que la población prácticamente vive, como por ejemplo todo el contorno que nosotros tenemos. Mojadas, igual situación socioeconómica. Estamos hablando de la sociedad y de la economía. Estamos hablando de Perú y Bolivia porque a través, ¿no? del, por ejemplo, hablamos de Bolivia, por ejemplo, del lago Titicaca, nosotros vamos a poder ingresar, ¿no? A Bolivia, y de los bolivianos también puede ingresar hacia el Perú por el comercio. Esos son mojadas. Secas, variación de raza, cultura, idioma, y también entre Perú y Brasil. Frías, cuando las relaciones de los países nulas, no hay nada. Calientes, cuando hay un problema, ¿no? Un incidente fronterizo, como por ejemplo que pasamos entre Perú y Ecuador, hubo casi un conflicto, ¿ya? Beligerantes, problemas también fronterizos que se pueden dar, por ejemplo, una guerra, un enfrentamiento. Y amigables, inversa a las frías, o sea, nulas también, ¿no? Estos son de acuerdo, ¿no? A la percepción geopolítica. Otro tipo de fronteras son desde la percepción geográfica. Esto sí nos interesa más, ¿no? Geográfica, ya está, ¿no? Geográfica, naturales, artificiales. Muy bien, entonces, por lo tanto, me va a leer todo. ¿Quién era que iba a leerlo? Que no lo había hecho. Vamos a dar la oportunidad a ver aquí. María Belén, o María Belén, Santa Cruz. Léelo todo, por favor. María Belén. Creo que no escucha María Belén, debe haber una bulla. Silvana Monteverde y Gianfranco. Ya. Monteverde primero, después Gianfranco. ¿Hasta dónde mi? Todo. ¿El título también? Sí. Desde la percepción geográfica política, son establecidos mediante tratados y protocolos que forman parte de su historia. Clases de fronteras. Natural, cuyos elementos para fijar su frontera son ríos, cordilleras, lagos y lagunas. Artificiales, red de coordenadas geográficas, los que se fijan con hitos. Principales Excelente. La primera frontera, ahí nomás.
Muy bien, entonces desde la percepción geográfica política, dice que son establecidos mediante tratados y protocolos que van a firmar entre los presidentes o los cancilleres o los ministros a lo largo de nuestra historia para poder fijar, ¿no? Entonces, dentro de esto tenemos clases de fronteras que son naturales, que no son hechos por el hombre, ¿no? Sino por la propia naturaleza, y también tenemos hechos por el hombre. Los naturales, cuyos elementos para fijar las fronteras son, por ejemplo, los ríos. Vamos a utilizar, por ejemplo, las cordilleras. Puede ser en los lagos o lagunas, como por ejemplo acá. Acá está, ¿qué cosa? Lagos, es algo natural, el lago Titicaca, ¿no? Frontera con Bolivia, ¿no? Mitad, mitad. Muy bien, mitad para ti, un poquito más para nosotros. Ahí está. Así, por ejemplo, acá hay una cordillera, la meseta de Ancomar, ¿no? En esta parte. Entonces, y así. Entonces, esos son los naturales que ya están puestos, que el hombre no lo va a construir. Simplemente la naturaleza nos ofrece y nosotros tenemos que aprovechar, ¿no? En acá, por ejemplo, con Ecuador, acá con, por ejemplo, con Colombia, con Brasil, etc. Hay varios ríos, hay varias cordilleras, hay varias, ¿no? Lagunas, tal vez, etc. Artificiales, acá interviene la mano del hombre, como por ejemplo, ¿qué Quito? ¿Qué tienen que hacer? El hombre. Entonces, una red de coordenadas geográficas, ¿no? Red de coordenadas geográficas que se fijan, pues, con los famosos hitos. Lo plantamos acá y, por lo tanto, nos fijamos para dónde, de dónde van a pasar. Esos son las fronteras. Cuando lo diga, ¿cuáles son las clases de fronteras del Perú? Naturales y artificiales, ¿ya? Tipo de frontera, de acuerdo, ¿no? La percepción geopolítica, ¿no? Y de acuerdo a la percepción geográfica política. Esto es lo más importante que los exámenes de admisión pueden venir acerca de esto. Del otro muy poco. ¿Ya? Muy bien. Pasamos. Límites del Perú. Sabemos acá, por ejemplo, los límites, ya sabemos que el norte, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Esos son los límites que nosotros debemos saber al revés y al derecho, ¿no? Cuando yo me voy al norte, ¿no? Voy a limitar ¿con quién? Con Ecuador, ¿no? Al noroeste con Colombia, al este con Brasil, ¿no? Al sureste con Bolivia, al sur con Chile, y al oeste, pues, con, ¿no? Nuestro mar de Grau, ¿ya? Acá, mar de Grau. Entonces, tenemos los límites del Perú. Al norte hemos dicho con Ecuador y Colombia. Esto ustedes tienen que saber al revés y al derecho. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, al norte? Muy bien, va a leerlo su compañera. Muy bien. Pachas, Aldave, Aldos, compañeros, Pachas, Aldave, Aldo, Sebastián. Sí, Todo Miss. lo que es Ecuador, para descifrarlo. Desde la boca del río Caponés hasta la boca del río Huepi, en el río Putumayo, con una extensión de 1.528.546 kilómetros, la situación limítrofe ha quedado definida como la firma del Acta Presidencial de Brasilia el 26 de octubre de 1998. Excelente, muy bien. ¿Qué dice acá? Muy bien, si ustedes han visto, esta es frontera casi natural, ¿no? Frontera natural. ¿Por qué? Desde la boca del río. Utiliza el río Capones, ¿no? ¿Dónde está el río Capones? ¿No? Estamos hablando de dónde, ¿no? De casi de Tumbes por ahí. Hasta, después vamos a ver todo esto, hasta el boca del río Huepi. Mira, son ríos, ¿no? Otro río, Putumayo, con una extensión, mira, este es el perímetro, ¿ya? ¿El perímetro de qué? Cuando hablamos de acá. Desde Tumbes, desde acá, esta partecita, este es el río Capones, y este es el río Putumayo. Entonces, este es el perímetro, ¿ya? El perímetro, la extensión, etc. Muy bien. Entonces, ¿qué más utiliza? La situación limítrofe ha quedado definido con la firma del Acta Presidencial de Brasilia, el Acta de Brasil. Pero anteriormente había, pues, ¿no? Los tratados. Entonces, este tratado va a ser firmado aquí, ¿ya? Los países garantes van a ser Estados Unidos,
Brasil, Argentina y así sucesivamente. Dime a Katne, Ariana y Gianfranco. Colombia. A ver, ¿Quién Miss de los tres? Gianfranco, muy bien, Colombia. Ya. Desde la boca del río Guepi hasta la confluencia del río Yavari con el río Amazonas, con una extensión de 1.506.6 kilómetros, la situación limítrofe ha quedado definido con la firma del Tratado Salomón Lozano en 1922. Excelente, muy bien. Mira con Colombia. ¿Qué pasó con Colombia? Muy bien. También frontera natural o artificial. Básicamente es frontera natural, porque utiliza ¿qué cosa? Los ríos, ¿no? ¿Se acuerdan del río Huepi? Acá está el río Huepi. ¿Hasta dónde va? Hasta la confluencia del río Yavari, ¿no? Con el río Amazonas, etc. Entonces, acá también hay un tratado limítrofe que es Salomón Lozano. Muy bien, hasta aquí para poder continuarlo porque tenemos varios todavía, imagínate, ¿no? Bastantes todavía tenemos para poder hablar, mira, ¿no? Todo esto. Entonces vamos a qué cosa, voy a crearles otro link para terminar, ¿ya? Un comercial, regresamos. Miss, ¿puede dejar para seguir copiando lo que había puesto? Ya, pero es que voy a subir el link, hija.